Es común encontrar a personas que piensan y resumen la vida cristiana como un conjunto de reglas o normas que se debe observar, y sin quitar la realidad que el cristianismo incluye una serie de normas y reglas que hay que observar. Debemos saber que sería injusto reducir la vida cristiana a eso. La esencia misma del cristianismo no es su moralidad, aunque incluye moralidad. Así muchas personas, si fuera el caso, pudieran llegar al fin deseado sin Cristo. Si la idea del cristianismo es portarnos bien, muchas personas pudieran llegar al fin sin necesidad de un Salvador, sin necesidad de Cristo. Ahora, la vida cristiana tiene su fundamento, su centro, en la persona, en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto viene a ser el todo en la vida de los hijos de Dios. En otras palabras, ¿es algo que debemos pensar como creyentes? Muy bien, no pensemos nada aparte de Cristo. ¿Es algo que debemos hacer como cristianos? Muy bien, no lo hagamos sin considerar a Cristo. Es un ejemplo, es una consideración, no lo hagamos aparte de Cristo y de Cristo como Salvador. ¿En dónde hallaremos las motivaciones correctas para hacer las cosas? En Cristo, en Él, en su palabra. De manera, hermanos, que considerar a Cristo es y será el centro de toda nuestra vida, y en eso consiste la vida cristiana. Todo alrededor de la vida cristiana consiste en considerar a Cristo y tal como Él se ha revelado en su palabra. No es el Cristo que cualquiera se puede inventar, en el Cristo así revelado en su palabra. Es interesante ver que Dios no quiere que los hijos de Dios veamos la vida aparte del Evangelio, sino que veamos la vida a través del bendito Evangelio de Cristo. No es entonces extraño hacer lo que el apóstol Pablo está haciendo, cuando nos está diciendo, no simplemente, y ahí es donde afirmamos que la vida cristiana no es simplemente su moralismo. Él está diciendo, hermano, realmente quiero que sus hogares sean bonitos, vivan en armonía, que el hombre sea cabeza, que la mujer, porque en verdad el propósito de Dios es que tengamos familias felices. No, mis hermanos, el cristianismo va mucho más allá de eso. Y sabe, no nos anima diciendo, hermanos, mire, el esposo debe ser cabeza de la esposa, etcétera, la esposa debe sujetarse, porque es que eso le va a resguardar de varios problemas. Porque eso es lo más bonito que podemos hacer. No, mis hermanos, y aquí donde el Evangelio no se parece a nada conocido. Mire usted, fije sus ojos en el versículo 31, Efesios 5:31, y note el asunto. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, esto de ser una sola carne. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cuál era el punto del apóstol? Mire, aún la vida en familia debe tener como centro, ¿qué? La armonía, la felicidad, ¿qué? Cristo, hermanos, Cristo. Él está en el centro. Y hoy vamos a ver esto, que el apóstol Pablo habla en el versículo 32. Grande es este misterio. Grande es este misterio. 4 cosas vamos a ver de este versículo. 1, la pregunta. 2, las aclaraciones.
3, la explicación. 4, la implicación. 1, la pregunta. 2, las aclaraciones. 3, la explicación. 4, la implicación. 1, la pregunta. La pregunta me la he inventado yo. Dice el apóstol, grande es el misterio. Y yo le pregunto, ¿y dónde está el misterio? ¿Dónde está el misterio? Bien, si miramos la argumentación previa que el apóstol Pablo ha venido haciendo, devolvámonos un poco más. Todo empezó en el capítulo 5, versículo 18, con la exhortación, sed llenos del Espíritu Santo. Desde allí venimos arrastrando un argumento, ¿sí? Yo lo quiero traer hasta el versículo, pero ¿dónde empezó todo? Sean llenos del Espíritu Santo. Y a continuación el apóstol Pablo nos va a indicar algunas evidencias de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, para que no entendamos cosas como místicas, en el mal sentido de la palabra, sino cosas concretas. ¿Cómo se evidencia la llenura? Y allí está el versículo 19, 20, pero entramos al versículo 21, donde vimos esa tercera evidencia de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. De manera que una, no la única, pero una de las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo es la manera como manejamos el tipo de relaciones interpersonales. Y por eso nos va a hablar del esposo, de la esposa, de los hijos, de los amos y de los siervos. Son solo ejemplos de cómo se evidencia la llenura del Espíritu Santo. Así que vamos a miramos lo que Dios le pide a la mujer, una sujeción en el Señor como muestra de ser llena del Espíritu. Miramos lo que el Señor le pide a los maridos, ese amor sacrificial y santificador. Y allí entra la argumentación previa al misterio, versículo 28, 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y escúchese estas palabras, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, ¿dónde está el misterio? ¿Dónde está el punto que usted ve que esto sí está como pesado este argumento? Hermanos, dice la Biblia que la iglesia son los miembros de su carne y de sus huesos. Y además dice la Biblia, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. ¿Ya nota dónde está el punto? Hermanos, no es fácil entender esto, aunque quizá digamos, no, creo que lo entendemos. La iglesia de Cristo es uno con Cristo. ¿Lo entiende? Y para señalarnos esto, dice la Biblia, el tipo de relación que hay entre Cristo y la iglesia es el mismo trato que existe entre la cabeza del cuerpo y el cuerpo. ¿Qué tipo de trato existe entre la cabeza del cuerpo y el cuerpo? Hermano, hay una unión, llamémosle vital. Hay no es una mezcla, la cabeza no es el cuerpo no es la cabeza, pero hermanos, aquí hay un misterio. Y el Señor dice, vea, más o menos pasa eso en el hogar. Dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, ¿y qué? Y serán una sola carne. No hay una mezcla. El hombre no se convierte en la mujer, ni la mujer en el hombre, no se mezclan en personalidades, no. Pero en un sentido hay una unión misteriosa, pero dice, sin embargo, hay algo más grande. Yo he dicho eso para referirme
a un gran misterio. Esa unión que hay entre Cristo y la iglesia. Hermanos, hay una unión misteriosa y de aquí, hermanos, yo me limitaré a hablar lo que la Biblia dice y tal vez usted diga, uy, pastor, pero hay cosas como que quiero ir más lejos en el entendimiento. Y aquí, hermanos, dejemos que el misterio sea un misterio. Grande es este misterio. No lo vamos a entender completamente, aunque lo estamos experimentando. ¿Sí? Aunque lo estamos experimentando. Yo espero no ser aquí ni cruel, ni dañar su almuerzo. Pero hermanos, si mañana perdiéramos un brazo, aún pudiéramos vivir. O una pierna y pudiéramos vivir. Pero no si perdiéramos la cabeza. Así que hay una unión única y vital del cuerpo con la cabeza que no tiene con ningún otro miembro. Ese es el punto. Bien, quiero hablar de unas aclaraciones. ¿Qué es esto del misterio? La palabra de Dios usa la palabra misterio no como sinónimo de la palabra enigma. A veces relacionamos lo misterioso con lo enigmático. Lo enigmático puede ser algo que sabemos, o más bien no entendemos que funciona. La Real Academia de la Lengua dice que lo enigmático es un enunciado de sentido artificiosamente encubierto para que sea difícil de entender. Y entonces no pudiéramos decir, Pablo, gracias por decirnos aquí hay un misterio, solo les lo dije para provocarlos, no, pero ni siquiera yo tampoco lo entiendo. Hay partes de esto que no entenderemos, pero ¿cuál era la idea del Señor? No ocultar, sino revelar. Ya habíamos visto la misma palabra misterio en el capítulo 3 de Efesios. Si usted se va allí al versículo 6, por ejemplo, o el versículo 5, aún desde el versículo 4, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. ¿En qué consiste el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, la palabra de Dios no usa misterio para decirnos de algo enigmático, sino de algo que por un tiempo estuvo oculto, pero que a su tiempo el Señor lo dio a conocer. Como si pusiéramos un manto encima de algo, por un tiempo ha estado abajo del manto, pero llega un momento donde retiramos el manto. Ahora, eso que estaba oculto antes, que ni siquiera a veces los apóstoles en sus primeros momentos pudieron entender qué era, que Dios tenía un cuerpo, y ese cuerpo, no estoy hablando, hermano, es una metáfora, no es el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo estaba conformado no solo de gente judía, como lo encontramos en el Antiguo Testamento, sino que ese cuerpo estaba conformado también por gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, todo aquel que no es judío. Y el Señor dice, he aquí el misterio, ¿sabes? No seamos tan rudos con Pedro, por ejemplo, cuando el Señor le dijo, vaya a esa casa de los gentiles y predique el Evangelio. ¿Y sabe cuál fue su saludo? Señores, deben saber que yo estoy aquí, aunque considero inmundo estarlo. ¿Por qué, hermanos? Porque para la mentalidad judía, la salvación solo era para los judíos, y además, si Dios tenía una familia, un cuerpo, eran de judíos. ¿Cuál era el misterio? No, cuando el Señor quitó el manto, dijo, mire, yo tengo un cuerpo, y este está conformado por creyentes, judíos y gentiles. Todo el que venga a Cristo hace parte de mi cuerpo.
Qué interesante. Así que la Biblia no habla de misterio como algo enigmático, sino como algo que estuvo antes oculto, pero ahora se da a conocer. Ahora, el misterio hablado en Efesios capítulo 5, 32 nos habla del misterio que vamos a llamarle la unión mística de Cristo y la iglesia. La unión mística de Cristo y la iglesia. Y aquí no vamos a hablar de la palabra mística en el sentido malo de la palabra, como de ese sentido mágico o agorero de la palabra. Vamos a usar la palabra místico en el sinónimo de espiritual y algo misterioso. Así que la unión aquí, la que vamos a ver aquí hoy, es esa unión mística de Cristo y la iglesia. Y he aquí el misterio, hermano, que esta unión no es nominal. La palabra nominal significa algo que es solo de nombre, de nombre. La unión de Cristo con la iglesia no es nominal, ni siquiera simbólica. La Biblia no está diciendo, hermanos, es como si Cristo fuera la cabeza de la iglesia. O se parece a que Cristo es como si fuera, no es un símbolo, no es de nombre. Se nos dice en la Biblia, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí nota el lenguaje? No está diciendo es como si fuera. Y aquí está lo místico y espiritual. La figura de una cabeza señala hacia la autoridad de Cristo, pero creo que el énfasis aquí no está en decirnos que solo Cristo es la cabeza, va mucho más allá. Es esa unión íntima, vital y dinámica que tiene la cabeza con el cuerpo. Es decir, no es una unión física. Nosotros no estamos físicamente unidos a Cristo. No. Es mística, es decir, es espiritual, pero es muy profunda. Esta unión resalta el tipo de relación que existe entre Cristo y la iglesia, como la cabeza está unida al cuerpo. Ahora yo le pregunto, ¿de qué forma su cabeza está unida al cuerpo? ¿De forma simbólica? ¿Usted tiene su cabeza como si fuera de su cuerpo? A veces nos ofenden así, ¿verdad? Que parece que hubiéramos dejado la cabeza en otro lugar, pero eso es imposible, eso no es verdad. La unión que hay entre su cabeza y su cuerpo no es simbólica, no está ilustrando nada. La unión que hay entre la cabeza y el cuerpo es real, es viva y es dinámica, es decir, no es estática como en el caso de un muerto. Esa unión no sirve para nada. Pero en el caso de un vivo, esta unión es viva, real, dinámica. Y de esta forma, Cristo está unido a la iglesia. Amigos míos, la unión de Cristo con la iglesia es una realidad enorme, muy grande, profunda. Es real, pero es espiritual. Es una realidad de la cual el matrimonio es una pequeña ilustración. Es decir, ves al matrimonio, ves a dos seres distintos que se unen formando una unión bajo un pacto inquebrantable. ¿Y sabes qué deberías pensar viendo un matrimonio? Hay una forma 1000 veces aumentada y completa que existe entre Cristo y la iglesia. Este matrimonio es solo una pequeñita maqueta que el Señor nos dio a nuestra estatura para poder comprender algo muchas veces mayor. Hay algunos niños que les ponen a hacer una maqueta del sistema solar. Entonces ponen un sol y ponen los planetas en orden, etcétera, con cablecitos allí, simulando el recorrido que hacen los planetas, etcétera, y está bien, ¿sabes? Porque si quieres sacar a un niño del planeta para que observe con su mirada la realidad del sistema,
No lo podrá hacer jamás. ¿Qué toca hacer? Ponérselo, vamos a decir, espero que me entiendan bien la palabra, ridículamente pequeño. Hasta para que el profesor lo pueda explicar. Alguna vez traté de hacer unas conversiones y el ejercicio me alimentó profundamente cuando dije, si el planeta Tierra fuera una canica, entonces, ¿cómo fuera el Sol? ¿A qué distancia estaría? Oh, mis hermanos, y si el mundo fuera una canica, no tendríamos al Sol a menos de 300 metros. No, al Sol no, perdón, al próximo planeta, a 300 metros, yo diría, son distancias descomunales solo para tenerlas aquí. Y si el planeta Tierra fuera una canica, el último planeta estaría como a 60 kilómetros. Si el planeta Tierra fuera una canica, son distancias. Es mejor hacer la maqueta, ¿no es así? Es mejor hacer la maqueta. ¿Y qué ha hecho el Señor? Ha puesto el matrimonio para que tú y yo pensáramos que, ay, qué lindo es la realización de la vida cuando dos personas se unen y se encuentran, la una naranja, media naranja con la otra media y unen para... Eso es lindo, hermanos, no le quitemos lo agradable a esto, pero el Señor hizo el matrimonio ¿para qué? Para decirnos, hey, mira, hay una unión, algo parecida, aumentada muchas veces más de la relación que existe entre Cristo, cabeza de la iglesia, y la iglesia, la cual es su cuerpo, su carne y sus huesos. Ahora quiero explicar el misterio. Ya vimos la pregunta, 2 las aclaraciones, 3 la explicación. Aquí tenemos uno de los temas más ricos revelados en la palabra de Dios y es esta doctrina, no se olvide de ella, la doctrina de la unión con Cristo. Unión con Cristo. Hermanos, en este sermón no vamos a decir todo lo que es la unión con Cristo, no. Pero quiero bosquejarle de manera general lo que es la doctrina de la unión con Cristo. Acompáñeme, hermano, viajemos a la eternidad antes de que todo fuera hecho. Es hipotético, ¿no? Somos temporales, ¿no? Pensar en un momento donde no había tiempo ya nos rompe la cabeza, pero acompáñeme a ese momento donde inició el tiempo y donde hacia allá hay un abismo llamado eternidad que solo podemos ver a la distancia entre oscuridad, antes de todos los tiempos de los siglos, antes de que todas las cosas fueron hechas. No había hombre, no había creación, universo, sol, estrellas, no había nada, ni siquiera había esa cadencia conocida como tiempo. Antes de que todo existiera, Dios quiso hacer lo siguiente: escoger un pueblo desde antes de la fundación del mundo, para que fueran santos y sin mancha delante de Él. Usted lo puede comprobar, Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, lo entendemos, ¿no? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. No entendemos esto. No entendemos esto. Y ahí está lo místico. ¿Ve? Lo podemos entender como la teoría, ¿no? Si yo le dijera, hay miles de galaxias como la nuestra. ¿Usted qué hace? Una imagen mental aquí que le quepa en la mente y usted lo sabe. Pero nunca, hermanos, jamás, al menos por ahora, no podíamos ver eso. ¿Y qué ocurre, hermano? Antes de todas las cosas, Dios Padre quiso ver a su pueblo y ya lo bendijo sin que ni siquiera ellos existieran. Miró un pueblo que no existía y decidió bendecirlos en Cristo antes
que Dios dijera, sea la luz. Dios vio un pueblo desde antes. ¿Y por qué los bendijo? Porque los vio en Cristo. Él, por así decirlo, humanamente hablando, desde antes de la fundación del mundo, Dios abandonó cualquier intento de ver a ese pueblo fuera de Cristo. Es más, es la única manera como Dios ha mirado a ese pueblo cuando antes no existía. ¿Cómo? En Cristo. Y allí en Cristo lo bendijo. Yo entiendo que usted y yo somos hombres temporales y pensar que Dios hizo algo con alguien cuando no existía. Es un misterio, pero eso es el misterio. Y así que hizo el Señor, unió, al menos en decreto, al menos en un plan, unió la suerte de ese pueblo a Cristo, como está pegada la cabeza al cuerpo. Si yo le preguntara ¿cuándo fuimos unidos a Cristo? La respuesta no es fácil, pero pudiéramos empezar diciéndole, desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue unido a su pueblo, aun cuando ese pueblo no existía, ni nada existía. Dios nunca pensó en su pueblo aparte de Cristo, y escuche bien, jamás pensó en Cristo como Redentor separado de su pueblo. Esto es glorioso. Yo me alegro y me gozo en esta realidad, que Dios me haya visto en Cristo antes de los tiempos de los siglos, aun cuando yo no existía ni usted tampoco. Gloria a Dios. Pero escúchese bien, Él unió, si lo unió en decreto, pero lo unió, todo lo que le pase a Cristo, le pasa a su pueblo. Ese es el punto. Ahora acompáñenme unos años adelante, ya hay tiempo, ya pasó el Antiguo Testamento, y entramos a los días de la redención, cuando Jesucristo pisó la tierra. ¿Cuál era el plan? Bendecir a un pueblo en Cristo. Ya apareció Cristo, se hizo hombre, fue a la muerte y muerte de cruz, y como aprendíamos la semana pasada, ¿por quiénes vino a morir Cristo? Exactamente por aquellos que en la eternidad habían sido unidos a Él. Por ellos vino a morir. Ahora, ¿qué ocurre? Yo le dije que la suerte de ese pueblo, la suerte de Cristo la suerte de ese pueblo dependía de la suerte de Cristo. Y aquí está, hermanos, mire algunos versículos, Romanos 6:4, para que usted entienda cómo esta unión con Cristo, y escúchese, todavía no está su pueblo, pero mire lo que puede decir la Biblia gracias a esa unión misteriosa. Romanos 6:4 al 8, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él otra vez, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Otra vez, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Efesios 2, versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pase unos libros adelante, Colosenses 2, versículo 10 al 13.
Colosenses 2, 10 al 13. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Que en los días de Cristo, cuando, por ejemplo, Él fue circuncidado al 8º día, de alguna forma, usted y yo estábamos también siendo circuncidados en nuestro corazón, es decir, purificados. Grande es este misterio, que cuando Él vivió, hermano, usted y yo estábamos en Él, viviendo y obedeciendo al Señor. Todavía no existíamos, pero ahí estábamos. Que cuando Él fue a la cruz del Calvario y murió, ¿qué dice la Biblia? Usted y yo también morimos con Él. Y cuando Él resucitó, de alguna manera, usted y yo estábamos allí resucitando con Él. Y cuando Él fue arriba, al cielo, usted y yo fuimos glorificados también con Él. No existíamos, pero ya estábamos ahí, unidos. La suerte de Cristo iba a ser la suerte de la iglesia. Grande es este misterio, pero esa es la unión que hay. Ahora, vamos más hacia adelante, hermanos. Ya vimos lo que pasó en la eternidad, ya vimos lo que pasó en los días de la redención. Ahora era necesario hablar del llamamiento eficaz. ¿Qué significa? Si usted mira, la unión con Cristo en la eternidad se dio en la eternidad, lejos. Hubo otra parte donde esa unión con Cristo, en los días de su carne, en su muerte y su resurrección, pasó algo, pero aún eso está lejos de nosotros. ¿Cómo esa unión con Cristo desde la eternidad y lograda por su sacrificio en la cruz viene a ser aplicada a su pueblo? ¿Cómo? Ahora recordamos el sermón anterior del llamamiento eficaz. Llega un momento donde Dios llama a sus elegidos. Y sabe, cuando Dios llama a un elegido eficazmente, le da la fe con que esa persona, hablando modernamente, en tiempo real se une a Cristo. Y todos los beneficios dados desde la eternidad y en los días de Cristo, le es aplicado ahora, cuando él cree en Cristo. ¿Ya? Cuando esta persona recibe la fe que Dios da el día de su llamamiento eficaz, esa fe que hace, lo une a Cristo, ya no en decreto, lo une en tiempo real a Cristo. Y todo aquello que pasó en la eternidad, todo ello que pasó en los días de Cristo en la carne, en su ministerio terrenal, entonces es aplicado al individuo. En otras palabras, el día que usted creyó, por eso usted fue purificado, porque en Cristo ya él había ganado su circuncisión del alma. El día que usted creyó, hermano, murió al viejo hombre. Vivió en vida nueva el día que usted creyó. Se levantó, alguien murió el día que creyó, él mismo resucitó.
Y todo, hermano, por Cristo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Un autor dice lo siguiente: cuando Dios condenó el pecado en Cristo, allí en la cruz, Dios a la vez condenó el pecado de todos aquellos que estaban en Cristo. Por esa razón, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué se nos cuenta a nosotros la obediencia de Cristo? Pues porque Él obedeció y nosotros estábamos en Él. Todas las bendiciones, toda la suerte de Cristo nos es aplicada en el tiempo cuando el elegido viene y cree en Cristo. Eso es lo que llamamos una unión vital y dinámica. Lo dice la Biblia en Efesios 5, 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo hoy? Hermanos, fue unido a nosotros cuando no existíamos. Cristo murió y vivió y se circuncidó y todo antes de que naciéramos. Luego por la fe fuimos unidos a Cristo en forma o en tiempo real, llamémosle así. Y hermano, y ahora Él nos sustenta y cuida como Cristo a la iglesia. Y Colosenses 2:19 ya lo leímos, y no haciéndose de la cabeza, Cristo. ¿En virtud de quién? Todo el cuerpo, o sea, en virtud de Cristo, todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Hermanos, ahora vamos al futuro. Esos días no han llegado, todavía no es el futuro. Los días de la eternidad, esos días que aguardan a los hijos de Dios que han sido unidos por la fe. Hermanos, Romanos 8:17 dice, Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, otra vez, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios unió a Cristo con su pueblo para jamás volverlo a desunir. Hermano, y no estábamos allí cuando fuimos unidos a Cristo. Eso es gracia, eso es gracia. Usted no lo pidió, usted lo pidió en el tiempo, por la fe que Él le dio. Pero hermanos, saber que usted, el Hijo de Dios, estaba destinado a la gloria eterna, porque fue unido a Cristo en la eternidad, llamémosle pasada, es glorioso. La unión con Cristo es la única posibilidad de recibir alguna bendición de Dios. Dios solo bendice a los individuos en Cristo, gracias a esa unión vital. Ya nunca, es más, nunca hemos sido vistos sin Cristo, y jamás seremos vistos sin Cristo. Si algún bien tenemos y tendremos en la eternidad, es solo por esta razón. Fuimos unidos a Cristo. El apóstol se echa hacia atrás un poco y dice, sí, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, será una sola carne, sí. Grande es este misterio, ¿sabe? Pero yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Y hay algo más grande. Y por último, déjeme darle unas implicaciones. Es decir, ya que esto es verdad, ¿a qué nos arroja la implicación? 1. El matrimonio es una ilustración o pequeña maqueta de misterios insondables reservados para ser entendidos cuando Cristo apareciera.
Sí, hermanos, el matrimonio ni siquiera es un fin. No idealice ni idolatre el matrimonio. No lo descuide tampoco. Ya vamos a ver por qué. Pero hermanos, no es esto. Dios no inventó el matrimonio y luego inventó la doctrina de la unión con Cristo. No. Debido a la doctrina, o más bien a la realidad de la unión con Cristo, Dios, permítame hablar de Dios así, es una ilustración. Dios dijo, quiero inventarme algo para que esta gente sepa lo que ha pasado en la eternidad, pero se lo tengo que explicar a su nivel. A su nivel, o si no, se vuelven locos. Así que a su nivel instituyó el matrimonio, y esa unión que empieza a existir cuando dos seres se unen en un matrimonio. Pero note, hermanos, que no fue primero el matrimonio, primero fue el plan redentor. No es pues raro encontrar que muchas cosas solo tienen un significado más profundo que lo que vemos con nuestros ojos. Aquí tenemos el matrimonio, figura a nuestra altura de lo que es el plan redentor. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? No sé. Cada uno de ellos es un recordatorio de la manera como Cristo se ha unido a su pueblo. No hay excusa, ¿verdad? Alguien no puede decir, Señor, no sabía ni tenía idea de que Cristo había sido unido a su pueblo. Dice, te di maquetas para que lo vieras. Cada día. Bueno, entre otras cosas tenemos que defender el matrimonio porque eso desdibujaría lo que Dios quiso que un matrimonio ilustrara si lo echamos a perder. Segundo, que aprendemos que un matrimonio bíblico halla su esencia no en procurar la armonía, escuche bien, su esencia. Un matrimonio bíblico halla su esencia no en procurar la armonía, en la cooperación para sacar juntos nuestro proyecto de vida, ni siquiera en el crecimiento de un verdadero romance. Un matrimonio halla su esencia en la manera que representa fielmente la unión que fue diseñada a representar. Nadie se casa con ese objetivo, ¿no? O no la mayoría. Quiero casarme contigo porque quiero representar de mejor manera la unión que existe entre Cristo y la iglesia. Pero si no lo hiciste con ese propósito, arrepiéntete y comprométete ahora a hacer eso. Porque para eso fue dado el matrimonio. El objetivo de un matrimonio no es y vivieron felices para siempre. El objetivo del matrimonio es y representaron esa unión con Cristo y la iglesia mientras vivieron casados. Piensa en esto, en esencia, no lo que más nos duele, no lo que más sentimos, sino en esencia, ¿en qué radican los problemas matrimoniales? No en que mi cónyuge se atraviesa a mi felicidad, no. El problema siempre viene cuando alguno de los cónyuges no representa dicha unión. Es decir, cuando nos alejamos del patrón, eso es un problema matrimonial. Recuerde su último problema matrimonial, cualquiera que sea. El egoísmo del esposo, de la esposa, las malas palabras. En esencia, ¿por qué eso fue un problema? Porque así no es Cristo con la iglesia. Ni así es la iglesia con Cristo. Te apartaste del patrón y sufriste ello. ¿Acaso ves que Cristo atesora las cosas para sí mismo, egoístamente, y no le da nada a la iglesia? ¿Acaso eso es lo que ves? Por eso hay problemas en los hogares, porque el esposo quiere para él quiere estrenar, él quiere sus zapatillas, él quiere su televisor. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué hay problemas cuando la esposa no se sujeta
amorosamente a su esposo, precisamente por eso, porque no ves a la iglesia de Cristo haciéndole rebelión o una revolución a Cristo. No lo ves, no lo ves. No alzamos las pancartas. Tenemos derechos, Señor. Queremos regirnos por nosotros mismos. ¿No nos parece que tu palabra sea? No, la iglesia no hace eso. Lo harán otros que no son iglesia, pero no la iglesia de Cristo. Así que yo no le quiero restar esa magia romántica a vuestro matrimonio, querido hermano. Lo que quiero es que levante un poco más los ojos y le dé el sentido que Dios le dio al matrimonio. Un matrimonio no glorifica a Dios cuando tiene falta de conformidad a ese modelo. Por otro lado, un matrimonio bíblico y armónico, en otras palabras, es un matrimonio que nos sirve como recordatorio de la unión que hay entre Cristo y la iglesia. Tercero, aprendemos que Cristo, nuestro Salvador, debe ser el centro de nuestra teología, fundamento de nuestra justicia, patrono, modelo, ejemplo, vida y todo lo que quiera vivir. Cristo es el centro. Cristo es el centro de nuestra vida. No hay área donde no nos sea dado Cristo para que le miremos, le admiremos, le honremos, le sirvamos y le obedezcamos. No hay cosa, no hay cosa. Es decir, ¿cómo ser cabezas piadosas? Mira a Cristo. ¿Cómo someternos en amor? Mira a Cristo. ¿Cómo vivir siendo llenos del Espíritu Santo? Mira a Cristo. En el centro de todo está Cristo. Y aquí el apóstol Pablo dijo, ni siquiera el matrimonio escapa del señorío de Cristo. Por último, aprendemos la desgracia del individuo que no está en Cristo. Es una cosa terrible y debe ser una cosa terrible no estar en Cristo. Si Cristo es la única vía por la que Dios bendice a un individuo, estar sin Cristo le provee al individuo de todas las razones para que Dios le condene por toda la eternidad. ¿Sabes? Si una persona no está en Cristo, Dios no se complace en él. Es la misma unión que habría entre una cabeza viva y un cuerpo muerto. Dios reservará las más densas tinieblas y la condenación eterna para los que están sin Cristo. El individuo que está sin Cristo es un individuo que está siendo visto y tratado según sus propias miserias. Y tú dirías, no, pero yo no veo a toda la gente sufrir sus propias miserias. Oh, mi hermano, grande es este misterio. Así como tú no puedes comprender cómo a veces tú hoy estás en la fe solo por esa unión con Cristo que te hizo levantarte en fe, tampoco entiendes cómo a veces entre las riquezas de un hombre está el desagrado y la maldición de Dios allí. Así que no te dejes llevar por los ojos. Yo no estoy diciendo que los que están unidos a Cristo viven como pequeños reyesuelos en esta tierra, con sus carretas y sus monedas de oro y sus sirvientes, no. Yo estoy diciendo que ellos están unidos a Cristo y son bendecidos con toda bendición espiritual, así nuestros ojos no lo vean, pero lo opuesto es verdad. Tú puedes ver un hombre con su buen trabajo, con su buena familia, disfrutando de todas las cosas, y hay algo que tú no puedes mirar, que esas cosas les están siendo dadas como juicio irreversible de Dios. ¿Por qué? Porque lo que mide si una persona está siendo bendecida o no es si está en Cristo o si no está en Cristo. Amigos, no es necesario que termine así. Venga a Cristo, arrepiéntase y crea
y será unido a Cristo por toda la eternidad y disfrutará de todos los frutos de esa unión, de estar en Cristo. Bendigamos al Señor esta mañana por habernos dado todo en nuestro bendito Salvador Jesús.